mes de febrero comienzan a arrojar posibles escenarios. Especialmente evidencian el rechazo a la clase política tradicional, lo que aumenta el nivel de dificultad para pronosticar quién será el próximo presidente o presidenta del país. La crisis política que ha vivido el país en los últimos años se podría resumir en los bruscos cambios ocurridos en la máxima jerarquía del Poder Ejecutivo, que ya ha tenido 4 presidentes en apenas un periodo gubernamental, que de acuerdo a la Constitución peruana es de 5 años. Es por ello que el gobierno de transición encabezado por el presidente Francisco Sagasti tiene como tarea fundamental convocar y efectuar elecciones libres y seguras que puedan dar cauce a una resolución democrática y pacífica para iniciar la reconstrucción al resquebrajado sistema político. De acuerdo a una encuesta publicada por la agencia Ipsos en relación a la jornada electoral pautada a realizarse el 11 de abril de 2021, existen 8 candidatos que encabezan la intención de voto en el país, donde destaca en primer lugar, con 18 puntos de intención de voto, el exfutbolista de 38 años, George Forsyth, precandidato por Restauración Nacional, actual alcalde del distrito capitalino de La Victoria, quien se define como un político de centro derecha, es hijo del diplomático Harold Forsyth y la modelo chilena María Verónica Sommer. En segundo lugar, a 10 puntos de diferencia, se ubicó el candidato Julio Guzmán, del Partido Morado, con 8% de las preferencias. Muy de cerca le siguen Verónica Mendoza, de Juntos por el Perú, y Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, que cuentan con alrededor del 7%. Inmediatamente después, aparece con 6% Daniel Urresti, propuesto por Podemos Perú, y Johnny Lescano, de Acción Popular, con 4 puntos porcentuales. Un poco más atrás asoman Hernando de Soto, de Avanza País, y el candidato de Somos Perú, Daniel Salaverry, ambos con 3 puntos. Finalmente, cierran el sondeo con aproximadamente el 2% de intención de voto, Ollanta Humala del Partido Nacionalista, César Acuña de Alianza para el Progreso, Fernando Alivera, del Frente de la Esperanza, y Alberto Beingolea, precandidato por el Partido Popular Cristiano. Pese a que el primero ubicado en las encuestas supera por más de 10 puntos a su más cercano seguidor, al contar con apenas 18 puntos, evidencia la baja popularidad de todos los candidatos. Situación que pone de relieve el hartazgo político que ha generado el papel de las élites políticas que han gobernado el país en las últimas décadas. Vamos a ver precisamente en toda esta amplia gama de aspirantes, por ahora precandidatos a las elecciones del próximo febrero, elecciones presidenciales, ¿quién es quién? Para ello nos acompaña César Burga, sociólogo, miembro de Izquierda Socialista y miembro del Comité Sindical y Popular de Perú, nos acompaña desde Lima. César, ¿cómo está? Muy buenas noches. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Gracias por la invitación. Gracias a usted, César, por acompañarnos. Aparecen nuevos nombres como, por ejemplo, George Forsyth, que es alcalde de una pequeña localidad. ¿Quién está detrás de él? Vemos que tiene, por ejemplo, lo que veíamos de familia de diplomáticos, pero políticamente, ¿quién es y qué tanta fuerza puede llegar a tener hasta ahora, teniendo en cuenta que va de primero en las encuestas? Y no solamente esta de Ipsos, hay otras que también hasta ahora lo dan de primero en favorabilidad. Así es. Bueno, Forsyth en primer lugar es una candidatura casi completamente limeña. Es el típico candidato que los medios tratan de inflar y que durante el proceso electoral sirve como termómetro, ¿no? Lo que suele pasar más adelante es que este candidato va bajando en su intención de voto a medida que el resto de la población va definiendo su candidatura. Forsyth está con un 18% de la intención de voto, pero hace unos 3 meses, por ejemplo, tenía 25% de intención de voto. Y justamente en esos 3 meses lo que ha pasado es que las candidaturas de Julio Guzmán y de Verónica Mendoza han ido subiendo en intención de voto y se ha ido reduciendo también ligeramente el porcentaje de blancos y viciados. Entonces, si bien actualmente Forsyth sigue teniendo una mayor intención de voto, insisto, esto se debe específicamente a el peso que él tiene ahorita en su candidatura, que es el peso de ser de Lima.
Y a medida que va a pasar el tiempo, lo que vemos algunos es que la candidatura de Forsyth o se va a estancar o va a disminuir, y en ese sentido las candidaturas, por lo menos, más, digamos, ideológicamente definidas, van a ir ganando peso, ¿no? Entre esas candidaturas se encuentra la de Julio Guzmán, que si bien es un nuevo personaje, es una propuesta liberal de derecha. Está la candidatura de Verónica Mendoza, que es la candidatura izquierda, y de todas maneras, a pesar de la crisis política, queda un bolsón fuerte para Keiko Fujimori, que representa un sector muy conservador del país. Sí, César, aquí además hay que hacer también el análisis con respecto a los partidos políticos. Por ejemplo, vemos que le va bastante bien cuando se les pregunta a la ciudadanía en esta encuesta que se hizo por el Partido Morado, que en este momento es el partido del gobierno de transición. ¿Qué tanto peso realmente puede tener esta situación de cara al proceso electoral en caso tal de que avance una candidatura del Partido Morado, que salga del pequeño grupo de Francisco Sagasti? Sí, ciertamente. El Partido Morado es uno de los partidos con menos anticuerpos. Tiene mucho que ver el hecho de que sean relativamente nuevos en política, en el sentido de que recién hicieron su aparición con la candidatura de Julio Guzmán hace 5 años, pero formalmente como partido se han constituido hace pocos años y han tenido una posición política en favor de la opinión pública, ¿no? Cuando en el momento de la crisis política la opinión pública ha mostrado su rechazo frente al fujimorismo y a todo lo que representaba, pues el Partido Morado ha sabido moverse al ritmo de la opinión pública y en ese sentido ha logrado capitalizar digamos, una opinión favorable. Tiene muy pocos anticuerpos porque además es un partido de derechas. Entonces, efectivamente, hay muchas posibilidades de que el Partido Morado pueda despegar a medida que avanza la candidatura. Sin embargo, también es cierto que el Partido Morado es, repito, un partido de derechas, fundamentalmente compuesto por sectores empresariales y sectores medios limeños. Entonces Sí, hay una brecha. pero ¿quién también podría entre el ser Partido un Morado. candidato, César, quién podría ser un candidato que tenga capacidad de movimiento, capacidad incluso de mejorar en las encuestas y en la favorabilidad, porque es que solamente son 2 meses que quedan para la campaña? ¿Quién podría ser esa figura del Partido Morado? Sí, un poquito más, quedan 4 meses, pero en el Partido Morado es Julio Guzmán el candidato que ya está inscrito y es el candidato que va a representar a este partido, ¿no? Insisto, es un candidato que sabe moverse en función a la opinión pública, pero que políticamente no ha demostrado una capacidad de iniciativa en la situación política actual. Ha respondido moviéndose, repito, en función a la ola, pero no ha tenido capacidad, repito, de poner agenda política. Y eso se ve también actualmente en el gobierno de Sagasti, ¿no? El gobierno de Sagasti es un gobierno sin norte, sin rumbo, pero Julio Guzmán puede capitalizar el descontento antifujimorista y en ese sentido acumular, sobre todo en los sectores medios de Lima. Pero yo insisto en que a nivel nacional no creo que logre tal arraigo, ¿no? En todo caso, es una alternativa que se perfila para llegar a la segunda vuelta, pero que de por sí, por ella misma, no tiene toda la potencialidad para lograr, digamos, un gobierno mayoritario o una representación mayoritaria a nivel nacional. César, ¿y qué pasa con Juntos por el Perú y con Verónica Mendoza? ¿Sería la segunda oportunidad que se lanzaría al avanzar, a lograr la candidatura por la presidencia del país? En los últimos años, después de esa candidatura, en medio de tal nivel de convulsión política e institucional del país, Verónica entra y sale de la vida política. En este momento, ¿cuál es tu visión con respecto a la figura y a lo que ella representa desde lo que ella dice que es el progresismo? Verónica Mendoza ha tenido en estos tiempos de crisis una participación bastante, digamos, no ha sido muy expuesta mediáticamente, pero si nosotros nos dejamos guiar por las encuestas de opinión pública sobre el sentir de la población, hace unos meses salió una encuesta de una prestigiosa empresa que señalaba que el sentir de la población se orientaba hacia una mayor intervención del Estado en la economía, en la educación, en la salud, producto de la crisis de la pandemia. Pedían que el Estado sea dueño de las minas, pedían que el Estado sea dueño del sistema de educación, de la salud en general, algo que no pasaba hace unos 10 años o hace unos 5 años.
Y en esta situación, la candidatura de Verónica Mendoza puede representar esa esperanza o puede, digamos, canalizar esa esperanza de cambio. Verónica Mendoza actualmente tiene 7% de la 100% de Instituto de Estudios Peruanos. Han habido 2 encuestas en nuestro país. Y en las 2 encuestas se encuentra en tercer lugar y se encuentra despuntando ligeramente respecto de los demás. Entonces, a medida que vaya pasando el tiempo, yo espero que la candidatura de Verónica Mendoza siga aumentando, repito, digamos, canalizando este sentir popular de una mayor intervención del Estado en los asuntos básicos de la vida cotidiana de las personas, en derechos fundamentales, que digamos, el sistema, el neoliberalismo no ha garantizado. Entonces, Verónica Mendoza puede, en ese sentido, despegar. ¿Cuál es la radicalidad del proyecto de Verónica Mendoza? Yo me atrevería a decir que no es lo suficientemente antisistema, ¿no? Tiene muchas propuestas progresistas, tiene muchas propuestas de reivindicación de derechos civiles, tiene muchas propuestas de reforma al neoliberalismo, pero no termina de establecer una ruptura con el sistema, ¿no? En todo caso, veamos cómo su discurso evoluciona a medida que la campaña se va calentando. Claro, en la medida que la campaña toma forma, ¿qué partidos o movimientos políticos podrían acompañarla? En esa agenda que ella tiene progresista, ¿qué partidos crees que decidan sumarse, además por esa buena imagen de la que ella goza? Sí, en realidad Juntos por el Perú ya es una confluencia de partidos. Se encuentra el Movimiento Nueva Perú, del cual ella forma parte, pero se encuentran también los partidos comunistas, se encuentra el Partido Socialista. En general hay un polo de izquierda que ya se encuentra reunido alrededor de la candidatura de Verónica Mendoza. Por fuera de Verónica Mendoza hay también fuerzas de izquierda, por fuera de Juntos por el Perú. Tenemos a Perú Libre, de Vladimir Cerrón, que está candidateando aparte, pero en una eventual segunda vuelta es factible que vote a favor del el electorado de Vladimir Cerrón, que es otra fuerza izquierda, vote a favor de Verónica Mendoza. Tenemos también la candidatura nacionalista o etnonacionalista de Antauro Humala, que representa también un electorado fuerte en el sur del país, pero que finalmente no va a llegar a tener protagonismo político y que puede orientarse hacia Verónica Mendoza en las elecciones. Entonces, con estas candidaturas políticas de izquierda un poquito más provinciana, Verónica Mendoza puede acumular mucha más fuerza, ¿no? También tenemos al Frente Amplio, que es una segunda fuerza de izquierda en nuestro país, con Marco Arana, que ha tenido una presencia importante en el Parlamento, pero que por una serie de errores de Marco Arana, que es el dirigente de esta fuerza de izquierda que es el Frente Amplio, parece que no despunta. De hecho, César, ahora que recuerdas al Frente Amplio, vale la pena también recordar que hace 5 años en las elecciones había una gran expectativa porque les fue bastante bien. La figura sin duda visible era Verónica Mendoza, pero alrededor de ella habían otros rostros desde la vida política sobre los que había una gran expectativa y luego prácticamente se esfumó. ¿Qué fue lo que pasó? En general, todo el conjunto de agrupaciones que estaban en el Frente Amplio se mantienen Juntos por el Perú. La única agrupación que no es parte más de esta confluencia es el Partido Tierra y Libertad de Marco Arana. Han habido conflictos políticos, errores de ambas partes, pero en general la mayoría de la izquierda formal, oficial o tradicional se encuentra junto con Verónica Mendoza. Durante las últimas elecciones parlamentarias, el Frente Amplio tuvo una mayor aceptación que Juntos por el Perú, eso hay que recordarlo. El Frente Amplio logra, meter 10 congresistas o 9 congresistas en el Parlamento, mientras que Juntos por el Perú no logra superar la valla. Pero desde enero hasta diciembre el Frente Amplio ha ido perdiendo ese impulso y tiene mucho que ver una serie de errores que ha tenido Marco Arana respecto de su propia agrupación política, conflictos internos por la dirección del partido, en general, ¿no? Conflictos políticos a puertas de las elecciones que han privado al Frente Amplio de tener todo un aparato electoral necesario para la campaña, ¿no? Y finalmente no se avisora un despegue de su candidatura. Y en este escenario necesariamente hay que preguntarte sobre quienes en la figura o en la política tradicional
aparecen de nuevo Keiko Fujimori, mucho menos si recordamos que fue incluso hasta segunda vuelta en las elecciones pasadas y le ganó Pedro Pablo Kuczynski. Al final se reúne toda esta cantidad de sectores para que ella no gane. Pero bueno, de nuevo aparece en las encuestas. ¿Crees que va a ser una candidata formal para las elecciones del próximo año? Sí, dos acotaciones antes de responder la pregunta. La primera, Keiko Fujimori pasó en segunda vuelta en primer lugar, con el 40% de la votación en primera vuelta. Y por eso logró meter 72 congresistas, ser mayoría absoluta en el Parlamento y, digamos, tener la capacidad política para poner en jaque al presidente Kuczynski hasta lograr su destitución. Bueno, tuvo una fuerza muy grande, ¿no? La segunda es que el fujimorismo representa de todas maneras a un sector social muy conservador, muy de derecha, muy antiizquierdista, que tiene una presencia considerable en nuestro país, porque nuestro país durante largos años ha estado tutelado tanto por militares como por sectores conservadores, ultraconservadores de la Iglesia Católica, y que tienen el fujimorismo una representación pues, idónea, ¿no? Y es por eso que el fujimorismo mantiene de todas maneras un peso político. Mantiene un peso político porque sectores tradicionales lo sostienen y porque representa de todas maneras un sentir conservador arraigado en nuestro país durante mucho tiempo. Dicho esto, me parece que el fujimorismo ha perdido buena parte de su base social, que eran los sectores populares. Cuando el fujimorismo llega con ese 40% hace 5 años, buena parte de esa votación eran de sectores populares. Nosotros veíamos el mapa electoral en el sur, en el norte y en casi todas partes del país había ganado el fujimorismo. Actualmente la situación ya no es así. El fujimorismo puede todavía mantener un electorado más o menos importante, pero no creo que llegue a segunda vuelta, por lo menos no se espera esto, ¿no? Se espera más una propuesta como la de Julio Guzmán, tal vez George Forsyth se mantenga y la candidatura de izquierda Verónica Mendoza que puede despegar, ¿no? Sí, y en este escenario quiero preguntarte sobre otra valoración que se hace en estas encuestas, no solamente en la de Ipsos, donde se evidencia el hartazgo de la población por la clase política, no solamente por los partidos tradicionales, en general por la clase política, por ver este desastre de país cuando han pasado por 4 presidentes en un solo periodo de gobierno, producto de corrupción, escándalos, clanes de mafia, etcétera, etcétera. Y la pregunta es, ¿qué tendrán que hacer entonces para incentivar de nuevo que la gente vote y que entienda que a través de la política puede haber cambios? Esa es tal vez la pregunta más importante, ¿no? Ahorita estamos haciendo esas proyecciones con un porcentaje considerable de personas que no han definido su voto. Un 30% del electorado en algunas encuestas, en otras encuestas un poquito menos, pero en general alrededor de 1/3 de la población dice que no va a votar por nadie, que va a votar en blanco, lo cual demuestra efectivamente una crisis del sistema político, ¿no? Y los que van a votar están desperdigados en una serie de agrupaciones pequeñas, lo cual también demuestra una balcanización de la opinión pública, una falta de hegemonía. Yo creo que el reto fundamental de los candidatos electorales va a ser probar que el sistema político merece todavía, digamos que la gente todavía debe participar en el sistema político. Pero yo creo que esto no va a poder darse si es que no se plantean cambios al sistema político. Es decir, la gente va a votar en la medida en que vea que una propuesta política plantee cambios. Por ejemplo, está la propuesta de Verónica Mendoza de reformar la Constitución o de cambiar la Constitución con una asamblea constituyente. Incluso el Partido Morado de Julio Guzmán está contemplando la reforma de la Constitución a pesar de ser un partido de derecha. Esto no es casualidad, esto pasa porque quieren justamente atraer a ese electorado que señala que o que es escéptico de la participación política, ¿no? Entonces una manera de atraer a este electorado es diciéndole participa para transformar el sistema político. ¿Qué tanto se transforma el sistema político? Depende también del estado de ánimo del electorado, pero de la capacidad de llegada que tengan las fuerzas que quieren transformar el sistema político, ¿no? Principalmente creo que la izquierda tiene esa bandera, que como reto para capitalizar este sector descontento es justamente plantear la reforma de la Constitución o el cambio de la Constitución, ¿no? A través de una asamblea constituyente como es la propuesta de Juntos por el Perú. Sí, y sobre todo que entiendan
que sepan leer todas esas exigencias que hay desde el pueblo, como esta, por ejemplo, que bien nos recordabas, una asamblea popular o nacional constituyente, que sepan leer las necesidades y que luego las concreten. César, muchísimas gracias por este panorama que nos has entregado, muy interesante además. Gracias, muy buenas noches. Muchas gracias a ustedes, buenas noches. Muy buenas noches. Así nos vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver...